Bienvenidos a Datos de los Últimos Días, respuestas rápidas del mormonismo. Los testigos del Libro de Mormón. Los mormones fieles están impresionados con las declaraciones en el principio del Libro de Mormón, firmadas por 8 testigos. Estos fueron los hermanos, padre y otros amigos de José, que afirmaron que vieron y manejaron las planchas de oro. También hay una declaración firmada por 3 socios cercanos de José Smith, que afirmaron haber visto las planchas y un ángel. Muchos se preguntan, ciertamente ellos no darían testimonio de algo a menos que fuera cierto, ¿no? José Smith aparentemente escribió el testimonio para ellos firmar. Sabía que ninguno de los testigos había visto las planchas con sus ojos naturales, como ellos mismos admitieron más tarde. Sin embargo, cuando él lo escribió, deliberadamente dio la impresión de que habían visto en una manera como cualquier objeto normal. El testificar de cosas espirituales a principios de los 1800 era muy diferente al hacerlo hoy día. Los compañeros de José creían en algo llamado segunda vista, donde la gente vería las cosas en visión mental y las aceptaría como si fueran reales. Prueba de esto es lo que dijeron personalmente los testigos. Martin Harris declaró: "Nunca vi las planchas, solo en el estado visionario o de trance". Durante la impresión de la primera edición del Libro de Mormón, Martin Harris estaba en la imprenta cuando se preparó la tipografía para el testimonio de los 3 testigos. La impresora John Gilbert le preguntó si había visto las planchas con el ojo desnudo. Martin miró hacia abajo por un instante, levantó los ojos y dijo: "No, yo las vi con el ojo espiritual". ¿Por qué no dijo Martin un simple sí? Uno no necesita ojo espiritual si el objeto existe. Uno de los 8 testigos, John Whitmer, afirmó que se le mostraron las planchas por un poder sobrenatural. La pregunta obvia es, ¿por qué se ocupó una potencia sobrenatural si las planchas realmente existieron? El gobernador de Illinois durante la era de José creyó que los 3 testigos se pusieron en continua oración y otros ejercicios espirituales, junto con el ayuno intenso. Se les presentó una caja con la idea de que contenía las planchas, se les mandó a imaginar las planchas ahí, y finalmente fueron convencidos de haber visto las planchas con sus ojos espirituales. Por esa razón ellos hesitaron en firmar el documento, pero fueron persuadidos a hacerlo después. José puede haber fabricado un conjunto de planchas que se mostrarían brevemente a los testigos. Oliverio Cowdery tenía el trabajo como herrero y podía haber ayudado a José a hacer un juego de planchas. Como visto antes con las planchas de Kinderhook, no sería difícil hacer unas placas pintadas de oro o de cobre pulido. Obviamente no podrían ser de oro puro, ya que pesarían más de 90 kilogramos. Además, 2/3 de las planchas fueron selladas. Significa que José no habría tenido que hacer un sistema completo de planchas, sino más bien un bloque de metal con unas pocas libres en la parte superior, y esto sería suficiente. Realmente no hay otra razón verosímil de por qué los 2/3 de las planchas serían selladas, pues nunca fueron traducidas. Los Tanners hicieron una serie de planchas de Texas que están en exhibición en su librería en el estado de Utah. Es muy posible que los 8 testigos puedan haber visto realmente unas planchas sin poder verificar que fueran realmente de origen antiguo, o que contuvieran la palabra de Dios. Mostrar planchas metálicas brevemente a un puñado de personas se puede hacer sin la ayuda de un ángel. Así que el enfoque debe basarse más en los 3 testigos que afirmaron haber visto el ángel con las planchas. Líderes Sur pintan un retrato muy halagador de Martin Harris. Se le ilustra como hombre de negocios inteligente con un testimonio firme del Libro de Mormón. Sin embargo, Martin era conocido por muchos de sus colegas como crédulo, inestable y supersticioso. Reportes indican que él y los otros testigos no vieron literalmente las planchas de oro, pero solo un objeto descrito como planchas cubierto con un paño. Él creyó a Smith cuando Smith dijo que "si fueras a mirar sobre las planchas, Dios te pegaría muerto", por lo que Martin no se atrevió a mirar. Estos son algunos reportes reveladores del verdadero Martin Harris. No le importaba dónde iba, veía visiones y apariciones sobrenaturales a su alrededor. Le dijo a un abogado en Palmyra mientras que la traducción del Libro de Mormón estaba pasando, que en el camino se encontró con el Señor Jesucristo,
que caminaba al lado de él en forma de venado durante 5 kilómetros, hablando con él como un hombre habla con otro. Él también había visto al diablo, a quien describió como un hombre de pelo muy elegante, con 4 patas, y la cabeza como la de un burro. Una vez, mientras leyó las Escrituras, malinterpretó las flaquezas de una vela como señal de que el diablo deseó que se detuviera. Otra vez despertó agitadamente de su sueño, creyendo que una criatura del tamaño de un perro había estado sobre su pecho, aunque un socio cercano no vio nada. Martín fue a una colina para excavar en busca de más plantas de oro, y afirmó encontrar una caja de piedra. Se puso muy excitado y cavó alrededor de ella con mucho cuidado, y justo al estar listo para levantarla del hoyo, algún poder invisible la deslizó de nuevo en la colina. Es probable que Martín tuviera una experiencia segunda vida con las planchas. Se imaginó que veía estas cosas con la sugerencia de José Smith y quizás Oliverio Cowdery. En una ocasión, un señor sensato y religioso en Palmyra le puso la siguiente pregunta a Harris: ¿Viste las planchas con tus ojos corporales naturales, así como ves esta caja de lápiz en mi mano? Harris respondió: No las vi como veo ese estuche de lápiz, pero las he visto con los ojos de la fe. Las vi tan claramente como veo todo a mi derredor, aunque en el momento estuvieron cubiertas con un paño. Martín también dijo que nunca las vio, excepto como uno vería una ciudad a través de una montaña. Martín hizo tantas declaraciones extrañas y no fidedignas que casi no puede considerarse como testigo fiable. Otra excepción a la historia de los testigos es que Martin Harris no reclamó ver las planchas y ángel junto con Oliverio Cowdery y David Whitmer. Cuando todos oraban juntos, no sucedió nada. Martín se culpó por no tener suficiente fe y se excusó del grupo. No fue hasta tiempo después que Martín dijo haber visto las planchas y el ángel. David Whitmer era supersticioso también, como mucha gente de su época. La hermana de Whitmer y sus hijos dijeron que vieron a 3 hombres trabajando en el campo un día, que David no había contratado. Whitmer inmediatamente concluyó que eran ángeles, y señal de Dios que debe ayudar a José Smith. La hermana y los niños pensaron que eran hombres ordinarios. Otra vez, David Whitmer había hecho planes para reunirse con José y Oliverio en su camino a la ciudad de Harmony. Como David no les había dicho exactamente cuándo iba a venir, estaba aparentemente sorprendido de haberles encontrado en camino. Cuando José explicó que había visto en visión los detalles del viaje de David hacia Harmony, David agarró en esto para demostrar que la visión fue la única explicación porque José y Oliverio se encontraron con él en la carretera, donde ya habían planeado previamente. Obviamente, David Whitmer fue fácil de convencer con muy poca evidencia. Él hizo la siguiente declaración que es bien documentado. Si usted cree mi testimonio del Libro de Mormón, si usted cree que Dios ha hablado a nosotros 3 testigos por su propia voz, entonces le digo que en junio de 1838 Dios me habló otra vez por su propia voz desde los cielos y me dijo que me separara de entre los santos de los últimos días. Los mormones nos piden creer a Whitmer cuando afirma que José Smith fue inspirado por Dios, pero después, cuando Dios le dijo que se fuera de entre los santos, los mormones nos piden rechazar su testimonio. David Whitmer describió un viaje de furgón con José Smith y Oliver Cowdery. Cuando apareció un anciano de repente al lado de nuestro furgón y nos saludó con «Buenos días, hace calor», a la vez limpiándose la cara o la frente con su mano, hablaron con él brevemente, y luego mientras mirábamos alrededor, el hombre desapareció. José dijo que era el ángel Moroni. Es asombroso que este anciano no pareciera angelical, y extraño que el hombre sudaba. Uno no imaginaría que los ángeles sudaran. Además, no es extraño que cuando David y Oliverio fueron posteriormente autorizados a ser testigos y a ver el ángel, ya lo habían visto antes. Así que, ¿por qué era extraordinario verlo otra vez? Si David podría estar convencido de que un anciano ordinario viajando por el camino fuera realmente un ángel, y el mismo ángel que afirmó ver luego, entonces tal vez su testimonio de haber visto ángel no es tan convincente. John Murphy entrevistó a David Whitmer en junio de 1880, cuando pidió una descripción del ángel que les mostró las placas.
Whitmer respondió que el ángel no tenía apariencia ni forma. El entrevistador le preguntó entonces cómo podría dar testimonio de haber visto y oído un ángel. Whitmer respondió, ¿nunca has tenido impresiones? Al cual el entrevistador respondió, entonces tuviste impresión como Quaker, cuando el espíritu le mueve, o como buen metodista en dar una experiencia feliz, un sentimiento. Así mismo, respondió Whitmer. Whitmer parece haber tenido solamente la impresión o la sensación de que viera un ángel. Oliverio Cowdery también era supersticioso. Él utilizaba una vara mágica y afirmaba que al usarla podía recibir revelaciones. Esto se refería originalmente como la vara de Aarón en la versión original de Doctrina y Convenios llamado Libro de Mandamientos, pero luego fue cambiado en Doctrina y Convenios para decir Don de Aarón. Muchos críticos creen que Oliverio trabajaba en colaboración cercana con José para convencer a David Whitmer y Martin Harris que experimentaban visiones angélicas después de oración y ayuno intenso. Esto, combinado con un deseo inmenso de experimentar lo sobrenatural y con el apoyo constante de José y Oliverio, fue lo suficiente para hacerles creer que estaban experimentando algo divino. No hay evidencia firme de conspiración entre José y Oliverio para dar a luz al Libro de Mormón. Sin embargo, hay testigos como compañero de ley juez W. Lang y ex apóstol William McClellan, quienes dijeron que Oliverio admitió más tarde a ellos que el Libro de Mormón fue una farsa. Si hemos de creer a los tres testigos del Libro de Mormón por simple leer sus testimonios, ¿por qué no dar a otros testigos la misma consideración? 8 personas y muchos otros escribieron declaraciones testificando que habían leído los primeros borradores del Libro de Mormón llamado Cuento Manuscrito, del autor Salomón Spaulding. Hay también varios de los vecinos de Smith, como Peter Ingersoll, quienes metieron sus declaraciones juradas que José había dicho que en realidad nunca tenía planchas. Muchas personas que sinceramente creen en los testigos del Libro de Mormón lo hacen porque se les hace difícil creer que estas personas mentirían o que podrían haber sido engañados. ¿Por qué no creer en los testigos de las siguientes historias entonces? Pie Grande, el monstruo Loch Ness, Chupacabra y miles de personas que afirman haber sido secuestrados por extraterrestres. Hubo 7 testigos en la abducción de Travis Walton. Todos pasaron pruebas detector de mentiras y ninguno de ellos jamás ha retractado la historia. Al final, los testigos y sus testimonios, especialmente los que murieron desde hace mucho tiempo, vivieron en una época en que la gente creía en la mágica, brujas, sueños, piedras videntes, segunda vista y otras supersticiones, no pueden hallarse como muy convincentes. Para el 1847, ni un solo de los 11 testigos originales vivos, excepto los familiares de José Smith, siguió en la iglesia mormona. En 1838, el líder mormón Stephen Burnett dijo: «He reflexionado largo y deliberadamente en la historia de esta iglesia y he pesado la evidencia a favor y en contra, poco dispuesto a renunciarla. Pero cuando llegué a oír que Martin Harris anunció en público que nunca vio las planchas con sus ojos naturales, solo en la visión o imaginación, y ni Oliverio Cowdery ni David Whitmer y los otros testigos nunca las vieron, y por eso vacilaron en firmar aquel instrumento, pero fueron persuadidos a hacerlo, el último pedestal cedió y toda la superestructura cayó en un montón de ruinas». El hecho de que algunas personas supersticiosas una vez afirmaron haber visto algo extraordinario no quiere decir que realmente pasó. Para más información sobre este video, visítanos en mormonesparajesús.com o en Facebook, Mormones para Jesús.